libertad y tienen a una bloguera ahí semanalmente cuando no dicen nada de los 5 cubanos que están en cárceles cubanas, que acaban de liberar a uno provisionalmente porque no dejan salir del país y cosas por el estilo, ¿no? ¿Quién de verdad determina la información en un medio público como Televisión Española, ¿no? Yo empiezo mismo. Respecto al primer ciudadano que preguntaba por qué siempre los periodistas o cierto número de periodistas son los que aparecen ahí y no los políticos democráticamente elegidos. Primero, hay una concepción del espectáculo, que es lo que intentan ofrecer la mayoría de las cadenas de televisión, es decir, ¿qué es lo que interesa a la gente? Pues ya lo he contado yo en mi intervención, el que más grita, el que más agrede, la sensación esa de que no estás escuchando al otro, es más, ni siquiera lo estás oyendo. Luego, ¿por qué los políticos, si son democráticamente elegidos, no están ahí? Porque hay un lenguaje absolutamente esquematizado, sin ningún interés, que repiten una y otra vez, que han aprendido de memoria y que nadie en ningún momento consigue modificar. ¿De quién es la responsabilidad? Pues seguramente de los periodistas. Yo creo que las respuestas se han agotado y lo que interesa es hacer nuevas preguntas o hacer las preguntas de otra manera, porque el lenguaje de los políticos es exactamente igual que el de los directores de cine, desgraciadamente, y no solo de los malos, el de los actores, el de los futbolistas, cada vez estamos homogeneizados el lenguaje. Y luego una breve reflexión al camarada Antonio Romero sobre la participación. Ojalá hubiese gente como él, como el propio Antonio, que cada vez que abren la boca es para enseñarnos un camino a seguir. Pero, ¿qué tiene que ver eso con los medios de comunicación? Bueno, yo en una entrevista que le hice para televisión a Julio Anguita, le preguntaba ¿por qué eres el político
creo que es un paso. Voy a intentar ser muy breve y contesto simultáneamente a la pregunta sobre los tertulianos y a la pregunta sobre el tratamiento informativo y quién decide en los medios públicos. Yo creo que del cual los profesionales pueden hacer denuncias, hay una comisión de control parlamentario y sobre todo hay una audiencia. La mejor alianza para controlar los medios públicos es la de la audiencia y la de con los profesionales, con dos aclaraciones. La única forma de mejorar la actitud de la sociedad hacia los medios, porque al final un país aguanta los medios que soporta, es la alfabetización mediática que la ley también obliga a hacer a los medios públicos. Hay que enseñar desde la escuela, pasando por los institutos y la universidad, igual que a leer y escribir, a entender y manejar los medios de comunicación, de manera que el ciudadano pueda utilizar los medios para controlar al poder y no sea el poder el que utilice los medios para controlar al ciudadano. Esa formación de la audiencia para que proteste y reclame debe unirse a la actitud de los profesionales en los medios públicos. En estos momentos, como ya ha ocurrido, y no por nada nos echaron a 4.500 de la vieja escuela defensores de la radiotelevisión pública en Radiotelevisión Española, dentro de un medio público los profesionales tienen mucha más seguridad que en un medio comercial para dar la cara, denunciar y unirse a la audiencia para defender un buen servicio público. Depende de la actitud de cada uno, si decide afiliarse a un sindicato, si decide dar la cara o si decide acomodarse para mañana tener un puesto mejor pagado y mejor situado. Una recomendación. Ciudadanos puedan protestar. Hay que reclamar sobre eso, pero también tienen que funcionar nuestros representantes allí donde están. Y pongo un ejemplo, el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Hay representantes de Izquierda Unida, de Comisiones Obreras, ahora dimitido, y de UGT. En las mañanas de Radio 1, y la ley dice que Radio Nacional tiene que favorecer el debate democrático, ese debate democrático lo han entendido imponiendo como oráculo sobre la situación española al siguiente triunvirato: Rodolfo Martín Villa, Antonio Garrigues Walker, portavoz de la Comisión Trilateral en España, y Gregorio Pécez Barba, la derechona del PSOE. Bueno, Radiotelevisión Española debería estar inundada de protestas a través de la defensora de la audiencia contra ese tratamiento. Pero los primeros que tenían que haber denunciado eso son nuestros representantes en el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Perdonad por los problemas de sonido, ha sido un pequeño lapsus. Sí, hola, buenas tardes. Yo vengo de Palma de Mallorca y ahí en temas de medios de comunicación han pisado el piso. Teníamos una televisión, todavía la tenemos, que se llama Televisión de Mallorca. Y, entre otras cosas, era una televisión pues, que ahí el mallorquino en catalán le decimos propera, cercana a la ciudadanía, a donde defendía, por regla general, pues, el tejido social. Posiblemente no estaríamos en una crisis tan enorme si este tejido social, cosas de estas se han hablado esta mañana, si este tejido social siguiera funcionando como tradicionalmente siempre ha funcionado, sino que se lo han cargado. Bueno, pues esa televisión se dedicaba a eso. Pero lo que no han podido pasarse por el gañote ha sido que hicieron un programa que se dio Memoria y Olvido d'una guerra. Memoria y Olvido d'una guerra, a donde un servidor también participó en uno de los tramos con unos 20 minutos de
quiere cerrar estos días quiere cerrar la televisión de Mallorca, está a punto de hacerlo. En una reunión que tuvimos en la Plaza de España al estilo 15M, un servidor cogió el micro y propuse de hacer una plataforma, porque claro, teníamos los profesores haciendo manifestaciones por un lado, los sanitarios haciendo manifestaciones por otro lado, todo el mundo haciendo sus manifestaciones y sus cosas. La televisión de Mallorca, que ya estaba proponiendo hacer sus propias manifestaciones. Por lo tanto, propusimos hacer una plataforma aprovechando el tirón de lo de la televisión y montemos una plataforma en este momento con más de 50 entidades. La primera respuesta antes de las elecciones fueron una manifestación, eso la primera, eso tendrá continuidad más allá de las elecciones y más allá de los intereses de partidos, de ideologías o de lo que sea. Fueron unas 10.000 personas el primer envite en la calle. Por lo tanto, si no podemos controlar o no podemos o podemos hacer todo lo que cada cual pueda en los medios de comunicación, como habéis explicado, que lógicamente estaremos todos de acuerdo, hay una cosa que no nos van a poder parar y es tomar la calle, decir que tenemos que aportar todos los datos que sea para luchar contra el capitalismo, a favor de la democracia, que no nos vendan la moto de que estamos en democracia, ni mucho menos. Por lo tanto, yo invito a esta juventud que está aquí hoy que participe al estilo 15M o democracia real ya, que participe, que coja las riendas de ese movimiento, porque solamente este movimiento nos traerá una democracia real y nos llevará hacia la Tercera República. Había una mujer ahí detrás. Allí al fondo, sí. Ahí está la señora de ahí al lado. Tú no. Ella. No, y aquella señora de ahí. Y hay otra detrás también que va luego. Bueno, no quiero alargarme mucho, pero todo puede empeorar. Y sobre el tema de la radiotelevisión pública, pues ahora mismo no tiene publicidad, no tiene financiación nada más que la que viene por a través del gobierno. ¿Es posible que la radiotelevisión pública pueda desaparecer por no tener esa financiación? Que en aras de ese déficit público que sirve para recortar la sanidad, la educación, también sirva para recortar, pues bueno, lo que hay más de libertad ahora mismo en la televisión, porque hemos visto las elecciones, como cuando las imágenes que llegan a los partidos en televisión española decía que bueno, que el comité no estaba de acuerdo, que esas imágenes no estaban controladas por los periodistas en televisión. Y tal como va la situación, ¿es posible que privaticen también la televisión pública? Había una señora ahí detrás. Allí, aquella señora. Es la señora, sí. Es la señora, no el chico. Tú vas después. El chico. Va después. Eso es. El chico es a posteriori. Y la señora desapareció de pronto. No está, pues entonces Es el chaval. le toca a este señor de aquí delante. No. Sí, le toca, le ha pedido la palabra. Es que las manos es un follón. Pero le toca a este. Tú organizas, sí. No, yo tengo que... Bueno, voy a ser muy breve. Yo creo que habría que quizás puntualizar de una manera más exhaustiva, salvando determinados medios o algunos, lo que sucede es consecuencia del sistema que vivimos, es decir, la superestructura está ahí y estos periodistas
Enhorabuena, yo soy Loder, un simple estudiante y solamente quería hacer una reflexión, cosa que yo pienso conforme veo la televisión y conforme veo cómo está el sistema político actual. Y es simplemente el hecho de que tenemos un sistema político, perdonad aquí a los políticos que hay, a los familiares de políticos o lo que queráis, pero más corrupto no puede ser. Y hasta ahí es así. Tenemos un sistema de comunicación que además eso lo esconde, a mi pensar. O sea, aquí el único caso de corrupción grande que ha salido a la prensa, que se ha movido en redes sociales, que se ha movido por todos los medios, a mi pensar, el único, Isabel Pantoja y Julián Muñoz. Lo siento, pero se han pegado 6 meses en los medios de comunicación, mientras que ahora hemos tenido. Yo soy sevillano, el caso de la factura falsa del alcalde de Sevilla salió 2 semanas a lo sumo. Entonces, mi reflexión viene por el sentido de que, uno, si tenemos un sistema político, sea por lo que sea, casi por ver, las personas que ven la televisión lo ven por entretenimiento y se les malinforma, un sistema político donde el representante que sale simplemente es el que tiene una publicidad política. Sí, lo que pasa es que llega un momento que uno no entiende. Eso es lo que hay que entenderlo. No se puede permitir aquí que den toda la información que tengan los medios de comunicación como medios de información cuando simplemente es un entretenimiento. Eso es un lado. Y el segundo es, yo estoy totalmente de acuerdo con la República, yo estoy a favor de ella, pero si aquí nadie controla a los políticos, para que me metan un político más sin que nadie lo controle, lo siento, pero tengo mucha resistencia. Vamos a coger 2 o 3 turnos más de palabra y ya serán los últimos porque vamos un poco cortos de tiempo y así los contestamos todos de golpe, que yo creo que es lo mejor. Ahí, la señora de ahí. Muchas gracias, buenas tardes. Yo quería ofrecer a la audiencia una última referencia sobre estas reflexiones que estamos haciendo en torno a medios de comunicación y república. A ver, en este tema la audiencia, los medios de comunicación la han bautizado como la princesa del pueblo y comparte un modelo de estilo con Belén Esteban y Leticia Ortiz. Bien, como metáfora tampoco es común. Pasando por esto, quería decir que se ha citado en 2 ocasiones, por lo menos, la educación, una en relación a la República y al concepto de República y a cómo se enseña la República y sus efectos. Y yo, que efectivamente me dedico a la enseñanza pública, he visto cómo el efecto perniciosísimo de cómo se enseña o cómo no se enseña sobre la República, cómo las clases de historia pasan sobre ella, no ya sin pena ni gloria, sino con un carácter marcadamente manipulador, donde se pasa por cosas tan aparentemente inocentes como decir lección 16, República y Guerra Civil, para que el alumnado entienda que una cosa es la causa y otra es el efecto. Y por otra parte se evita hablar concienzudamente de la represión, lo que ha provocado un efecto absolutamente perverso, que es que el alumnado, que tiene un criterio ético a la hora de juzgar, por ejemplo, a Hitler y de juzgar a Mussolini, no tiene criterio ético a la hora de hablar de Franco y se refiere a él como el jefe del anterior jefe del Estado, ¿no? El jefe del Estado del anterior régimen, ¿no? Falta de criterio ético. Pues bien, enlazando esto con el asunto de la educación y los medios de comunicación, desde el Consejo Escolar de Andalucía, en una jornada que ha habido aquí en Granada hace menos de un mes sobre alfabetización, se nos proponía al profesorado, que por cierto estaba ausente de esa jornada, yo estaba allí pero no en calidad de profesora, se nos proponía la figura del educomunicador. Es decir, mucho me temo que en lugar de llevar a cabo una profundización y una reflexión profunda sobre los medios de comunicación y en este caso la escuela, lo que se está haciendo es publicitar nuevamente y ahondar en la perversión de cómo la información publicada poco a poco se ha ido convirtiendo en la información publicitada y en la falta de criterio ético sobre lo que se lee y sobre lo que se publica que esta cuestión supone. Entonces, en ese sentido, lo que quería decir es que estoy de acuerdo con el señor Martín Benito cuando ha dicho que esa conjunción, creo que ha dicho esa alianza de medios profesionales es fundamental para el control, pero desde luego el Consejo Audiovisual de Andalucía, en fin, la composición de ese Consejo Audiovisual, por lo que yo vi allí el otro día, y siento que no está aquí el señor Castro, porque sí que estaba el otro día allí, don Eduardo Castro,
Hay una cuestión, hay una pregunta para cualquiera de la mesa, pero también una reflexión que desde mi modestito papel de Madre Superiora de Unidad Cívica por la República quiero un poco plantear, ¿no? Hay una delgada línea, tenemos libertad de expresión y un nivel bastante alto a muchos niveles, pero hay una delgada línea roja que no se puede pasar y que si alguien la pasa, se la carga el que la pasa, no le publican o se la carga y es cesado en el acto el director del medio. Por ejemplo, lo de las Torres Gemelas es algo que cada vez que lo veo, yo lloro cuando veo a esa gente tirándose por la ventana porque se quemaba vivo, se tira desde el piso 40. Bien. Pero el mayor acto de terrorismo de la historia de la humanidad no es, como he oído y visto en medios de comunicación, no es eso que pasó en Nueva York. No, el mayor acto de terrorismo de la historia de la humanidad es tirar la bomba atómica sobre 150.000 personas, mujeres y niños, porque no había soldados que estaban en otro sitio combatiendo, y volver a tirar otra bomba atómica a los 3 o 4 días. Es el mayor acto de terrorismo de la historia de la humanidad cometida por los Estados Unidos de América. Eso no me lo va a publicar ni El País, ni Levante, ni ninguno. Y si me lo publicara, pobre de ese director, porque caía al día siguiente, me imagino. Bien, esto es una pequeña reflexión y perdonad si me emociono un poco. Y luego, un par de cosas también para amenizar, dicho con cierta sorna no maliciosa. Esquela no publicada por El País, recientemente, el año pasado. María Guerra Micó, miembro del Socorro Rojo y secretaria de Matilde Landa, torturada en Gobernación, fallecida el 4 de mayo del 2010 en Rennes, Francia. Viuda de Carlos Sánchez Sierra, teniente del Ejército Republicano, combatiente, 2 veces condenado a muerte. Hermana de Carmen Guerra Micó, enfermera desaparecida. Hermana de Francisco Guerra Micó, capitán del Ejército Republicano fusilado el 9 de septiembre del 39. Hermana de Fernando Guerra Micó, soldado del Ejército Republicano fusilado también con 18 años al acabar la guerra. Hermana de Felipe Sánchez Sierra, o cuñada, fallecido del 43, y de Víctor Sánchez Sierra, concejal del Ayuntamiento de Madrid, fallecido en una cárcel franquista. Solo pedían justicia y libertad. Bien, en la muerte de María Guerra Micó, todos estos familiares suyos, El País no la publicó. Y por contra, por si surge algún comentario, os sirve para hacernos pensar. Esquela publicada en El Mundo. In Memoriam. José Corbín Carbó, con letras así de gordas. José María Corbín Ferrer, vilmente asesinados por las hordas demócratas republicanas integrantes del Frente Popular Social Comunista en el Picadero de Paterna de Valencia y en el buque prisión Alfonso Pérez de Santander. Su nuera y cuñada, bla, 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 entre ellas la infame, la infumable, la despreciable alcaldesa de Valencia, dada a empinar el codo y a otras cosas que no toca citar, dice... frente a la canallesca revisión histórica impulsada por los herederos de sus asesinos, bla, 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 bla. Bien, pues como digo, familiares directos del cuñado de Rita Barberá. Bien, esto es lo que tenemos todavía, por si sirve de algo. Y ya he terminado, porque por si alguien quería decir algo o se le levantaba alguna idea. Gracias. Sí, muy rápido. Muy rápido. Dos puntualizaciones. Una, que las esquelas se pagan. Entonces, quien quiera poner una esquela no hay ningún problema. Yo invito a ponerla en Granada hoy en homenaje a caídos de la República, de cualquier bando. Quiero decir, es una información pagada. No quiero que tampoco se utilice o se malinterprete. Y como soy directora de un medio, yo lo único que quería terminar es invitando a que participéis, a que mandéis carta al director, a que pongáis vuestras opiniones, nuestras informaciones en la página web y dentro que esté, si se está dentro del marco constitucional y no va contra ninguno de nuestros derechos fundamentales, me refiero a no caer en un delito de injuria, yo me comprometo a publicarlo. Es lo único que quería deciros. Gracias. Yo he comentado antes en mi intervención que estamos hablando de empresas. Es decir, los medios de comunicación pertenecen a empresas. El que paga da igual, si no es una cuestión, la única ideología es el dinero. Tú pagas, tú publicas, punto, no hay más.
En este caso, quien ha desvelado, quien ha destapado todo el asunto turbio del señor Urdangarín y familia ha sido el periódico El Mundo. ¿Quién iba a decir? Bueno, pues sí, le ha llegado una noticia de primerísima magnitud, en otras circunstancias y anteriormente otros medios de comunicación han callado unas informaciones similares a esas y no pasa nada. Ahora sí les interesa. ¿Por qué? Ideológicamente han mirado a las montañas nevadas y han levantado el brazo y han visto, no. Es que económicamente, por la razón que sea, les interesa. Ya lo descubriremos más adelante. Respecto a la privatización o no de Televisión Española, bueno, aquí el compañero tendrá más argumentos que yo, pero yo lo que sepa, por compañeros de Televisión Española, en Madrid, el Partido Popular del señor Rajoy ha entrado a saco a privatizar, hacer empresas semiprivadas, público-privadas, con lo cual la cosa está clara. Veremos a directora general de Radio Televisión Española, Belén Esteban, seguramente, porque dará publicidad. Respecto a al dato que has aportado tú, que me parece muy interesante, la comparativa Leticia-Belén Esteban, pues a mí como espectador me interesa exactamente igual, 0. O sea, que uno, además, que no se nos olvide una cosa, los espectadores tenemos en la mano una cosa que se llama mando a distancia, que permite cabrearte o exultarte. Entonces, a elegir. Antes de nada, una recomendación a los que están de pie, porque hay 15 o 20 butacas vacías y son de servicio público. Estaréis mucho más cómodos sentados. La pregunta sobre Radio Televisión Española, que hay que extenderla. Esta fila no. Aquella. Bueno, entonces solo 15. La pregunta, digo, sobre Radio Televisión Española y su futuro en cuanto a la financiación, a la que debe añadirse el futuro también de las radiotelevisiones públicas de las comunidades autónomas, es muy importante por lo siguiente. Radio Televisión Española se financia en estos momentos, bueno, primero, para empezar, Radio Televisión Española es de las radiotelevisiones públicas más importantes de la Unión Europea, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y España, la que tiene menos plantilla, la que cuesta menos dinero y la que produce más. Para que os hagáis una idea en términos reales, los 6 canales de Radio Nacional de España y las 6 emisiones de Televisión Española nos cuestan a cada español 10 céntimos de euro al día. Realmente no se puede decir que sea un precio tremendo. 6 emisiones de radio y 6 de televisión, 10 céntimos de euro al día. La financiación es la mitad a cargo de los presupuestos generales del Estado y la otra mitad dividida prácticamente en 2 partes. Una pagan, y esa es una financiación absurda, un impuesto a las televisiones comerciales y otro impuesto a las empresas de telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones han recurrido a la Unión Europea y el Tribunal de Justicia Europeo tiene que pronunciarse y muy probablemente, y con toda la razón, considerará absurdo que la radiotelevisión pública se financie a través de un impuesto a las empresas de telecomunicaciones, lo que se conoce habitualmente como las telecos. Eso deja en el aire 200 millones de euros del presupuesto de Radiotelevisión Española que el Partido Popular quiere eliminar. Primera advertencia. Segundo, las radiotelevisiones de las comunidades autónomas ya no tienen una ley propia. Desde la aprobación de la Ley General Audiovisual cuelgan de una disposición transitoria que lo único que dice es que tienen que administrarse de acuerdo a lo que establece el estatuto cuando fueron creadas. Y ese estatuto prohíbe la privatización. Lo que el Partido Popular quiere hacer de una tacada es reducir en un 25-30% el presupuesto de Radiotelevisión Española, jibarizarla, hacer una radio y televisión pública bonsai que tenga buenos informativos, como en Estados Unidos, que sea la televisión pública de mayor calidad pero la menos vista, trasladar la audiencia y la publicidad a las comerciales, Antena 3 y Telecinco, que además dependen de capital extranjero, una de Berlusconi y Antena 3 con el Grupo Planeta de Agostini, y en cuanto a las televisiones de las comunidades autónomas, para que catalanes y vascos no se opongan, crear una nueva ley a la carta, de manera que cada comunidad autónoma pueda decidir si mantiene la radiotelevisión, si la cierra, la privatiza o la da a una gestión particular. Eso distorsiona el sentido de la radiotelevisión pública, que debería ser un paquete único, estatal, autonómico y municipal. Y termino. Mucho cuidado
porque la trampa que se va a hacer es decir, si ya tenemos una televisión, la comercial, que no cuesta dinero, ¿por qué pagar por la televisión pública? Es mentira, no hay televisión gratis. Cuando tú decías se puede apagar la televisión, hay que tener en cuenta que la radio y la televisión es el único producto de consumo masivo que pagas aunque no consumas, aunque no tengas televisión en tu casa. La televisión se financia de dos maneras, o a través de los impuestos directos, presupuestos generales del Estado, o a través del céntimo de más que pagas cada vez que compras un agua mineral y que esa marca dedica a financiar sus anuncios en Antena 3 o en Telecinco. Antena 3 o Telecinco ponen una audiencia millonaria a disposición de las marcas comerciales para que anuncien sus productos. Tú pagas, es decir, si yo no tengo una televisión en mi casa y compro este agua, estoy financiando Telecinco, la vea o no la vea. Cuidado con ese argumento. Es decir, las televisiones comerciales sí cuestan dinero y en algunos casos son mucho más caras porque además no tienen control público y democrático que las radiotelevisiones públicas. La solución de un servicio público no es cerrarlo, es mejorarlo y democratizarlo. Lo que hay que hacer desde la sociedad es defender radiotelevisiones públicas que estén al servicio de la calidad de la democracia, pero no caigamos en la trampa de que las comerciales no cuestan dinero, ¿para qué necesitamos las públicas? Insisto, las dos se pagan de la misma manera, pero las comerciales no podemos controlarlas democráticamente y las públicas sí. Alianza de profesionales y ciudadanos y reclamemos radiotelevisiones públicas de calidad. Muchas gracias a todos y sobre todo agradecer a los ponentes que han dado un debate fantástico y unas experiencias y opiniones muy buenas. Y ahora en 5 minutos os dejamos con... Bueno, un momento que quiere matizar. Perdona, 15 segundos, es que no quiero perder la oportunidad porque hay mucha más gente que cuando empezamos y conté un dato que los grandes medios de comunicación han ocultado. En la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas con la que se dieron los sondeos sobre las elecciones del 20 de noviembre, había un dato fundamental y es la primera encuesta, es la primera vez en que solo la mitad de los españoles apoya a la monarquía. Ningún gran medio de comunicación ha dado esa encuesta. Buscarla en Internet y tendréis los datos y comprobaréis cómo ocultan aquello que políticamente no es correcto. Y nadie ha dado la orden. Han sido los dueños de los medios, los administradores de los medios públicos y los periodistas mejor colocados en los grandes medios de comunicación que saben muy bien cómo protegerse para prosperar profesional y económicamente. Bueno, con este dato... Agradeceros una vez más y con este dato fantástico ya damos por finalizada la mesa redonda. Ahora en unos 5 minutos empezará una charla del compañero Julio Anguita. Con el objeto de seguir la conferencia que nos va a dar Julio Anguita. Mi única función es presentarle y decir, como han dicho prácticamente a lo largo de todo el día, que estoy muy agradecido, muy contento de que UCAR y UCR primero nos hayan invitado a asistir a estas 10º jornadas y segundo, que me toque a mí presentar a Julio Anguita, que no me resulta absolutamente nada difícil y que vosotros todas y todos le conocéis. Julio y yo, o yo y Julio, hemos estado trabajando a lo largo de casi una docena de años en la dirección del PC y en la dirección de Izquierda Unida. Han sido unos años en los que nos ha permitido conocernos y saber de nuestra comprensión, de nuestra actividad, de nuestro valor, de todas esas cosas que le significan a una persona respecto a otras. Yo creo que esa para mí es una cosa sencilla, porque repito, son
una docena de años que hemos estado juntos trabajando en ambas direcciones. Lo único que quería decir que a lo largo de estos años, es decir, los años que han transcurrido en la 10ª jornada que hacemos como Unión Cívica por la República y UCAR en Andalucía, pues hemos coincidido también prácticamente en todas las jornadas. Como ya se ha dicho esta propia mañana, hemos coincidido en este momento que estamos aquí, que no es necesario decirlo, hemos coincidido hace un año en las jornadas en Valencia, el anterior en Pamplona, el anterior en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, y en este periodo que llevamos de existencia, UCAR y UCR, hemos intentado transmitir, y Julio nos ha ayudado en todo ello, lo que son los valores republicanos y lo que es, pues, promover una conciencia republicana como salida a un régimen monárquico absolutamente caduco. Por lo más, lo único que puedo decir es que quizá hoy adquiere la intervención de Julio un valor mayor, porque coinciden las circunstancias de todo lo que él ha venido preveyendo. Es decir, aquí ahora están gobernando gentes que no han sido elegidos por nadie. Hay una troika por ahí que tiene unos nombres, que es el Banco Mundial, los otros y el otro, que no han sido elegidos por nadie. Y esto, cuando surgió el problema de Maastricht, ya Julio empezó a preverlo y a lo largo de estos años ha hecho numerosas conferencias en Andalucía y en todo el país. La circunstancia de hoy es que se hacen 4 días después de unas elecciones que teóricamente y prácticamente le han dado la mayoría, pero que resulta que no le han dejado todavía respirar al futuro primer ministro y que le mandan los mensajes en alemán y los mandan los mensajes para decir, bueno, estamos en una situación social, económica, es una guerra económica terrible, social, económica y política que efectivamente merece la atención de Julio para que nos explique exactamente en la circunstancia que nos toca hacer esta jornada republicana aquí en Granada. Muchas gracias a todos y tiene la palabra Julio Anguita. Buenas noches. Esta es la 4ª o 5ª vez, si no la 6ª, que yo hablo de la República, el proyecto republicano en Granada. Haré un breve repaso de la memoria. En el 2002-2003 estuve aquí presentando el manifiesto que hicimos en favor de la Tercera República, donde los firmantes nos comprometíamos que si en algún momento éramos elegidos en algún cargo público, concejal o diputado, no íbamos a prometer ni a jurar la Constitución, sino que añadiríamos prometerla con la fórmula de por imperativo legal. Después estuve hablando del proyecto republicano, es decir, una propuesta de Tercera República concretando en torno a 7 ejes, 7 líneas maestras que vertebrarían la Constitución republicana que presentábamos en Unidad Cívica por la República. Con posterioridad desarrollé la tesis de que la República o el republicanismo era una respuesta a los problemas de hoy, a esta crisis en concreto. Y hoy vengo a hablar de lo mismo, pero añadiendo más datos y más experiencia. Porque el problema con que yo me encuentro en la calle, cuando hablo con la gente, incluso cuando participo en cualquier intervención en la radio, es la misma. Pero, hombre, hablar ahora de república con lo que está cayendo, con el paro, con el problema de los mercados, es decir, para mucha gente, incluso para mucha gente dentro de los partidos políticos de izquierda y de los sindicatos llamados de clase, el tema de la república es una especie de adorno político, es una especie de butad, es una especie de ganas de distraer a la gente o de engolfarse en el regusto de ser republicano, pero que no tiene nada que ver con la situación de nuestro país en estos momentos. Yo afirmo justamente todo lo contrario y voy a intentar demostrarlo esta noche, que la respuesta republicana es una respuesta para hoy, para mañana, en estos momentos de nuestra historia. Y quiero hacer 2 reflexiones para empezar el tema.
La primera es una experiencia vivida por mí hace exactamente unos 7 u 8 días, cuando un amigo mío, creyente por cierto, me preguntó acerca de que había oído que yo en Granada tenía que dar una charla. Dije, sí, ¿sobre qué? Digo, pues mira, exactamente, pues democracia, republicanismo y derechos humanos. Dice, ¿cuántas cosas? ¿Esto qué es? Embutirlo como en un chorizo. Mi respuesta fue la siguiente, vamos a ver, tranquilo. Tú imagínate que alguien va a hablar sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú dirías que es normal, va a hablar de Dios. Le pasa a la Trinidad católica como a la Trinidad hindú, que eran también 3 personalidades del único Dios. Digo, pues mira, ocurre lo siguiente, derechos humanos, democracia y república son las 3 expresiones de un concepto que se llama dignidad humana, que se manifiesta en torno a 3 conceptos que deben desarrollarse. Y la segunda cuestión que nos debe hacer pensar, y en esta quiero poner especial énfasis, hay 3 conceptos que a veces no significan exactamente lo mismo. El primero es republicanismo, el segundo es república y el tercero organizaciones republicanas. ¿Parecen que es lo mismo? Pues no, no es lo mismo. A veces son cosas hasta opuestas y contradictorias, como demuestra la historia de España. Así que republicanismo por una parte, república por otra y colectivos republicanos, partidos, entidades, sociedades y demás. Pero para poder demostrar esto, que está en el meollo de la cuestión, tengo que, y me van a permitir ustedes, es que uno siempre arrima el asco a su sardina, hacer un breve repaso histórico al problema de la democracia, los derechos humanos y el ideal republicano. Todo el mundo dice que el 4 de julio de 1776 tuvo lugar un acontecimiento importante, que fue la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Es un documento importante, en la última parte del siglo XVIII, en donde se dice todos los hombres son creados iguales y con derechos inalienables. Y esos derechos son 3. Derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la búsqueda de la felicidad. Es una declaración en la que se llama teísta porque habla de un Dios que dirige al mundo, que ha creado al ser humano, pero a pesar de esta solemne declaración que se coloca como en el frontispicio de la época de la libertad, no hay que olvidar que esa Constitución o esa declaración deja intacta la cuestión de la esclavitud. Siguieron existiendo esclavos en Estados Unidos. Después, el otro gran documento, que es posterior, 13 años, cuando el 26 de agosto de 1789 la Asamblea Nacional Francesa aprueba en el mes de agosto la solemne Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aquí hay una pequeña diferencia que quiero hacerles notar. Mientras que decía la primera, la anterior, la norteamericana, todos los hombres son creados iguales y con derechos inalienables, estos los franceses dicen, los hombres nacen y permanecen libres en igualdad de derechos. Hay una apelación después en Francia a un ser supremo que está ahí, es una declaración deísta, no teísta, es decir, Dios cada vez se va configurando como algo más lejano, no omnipresente en la historia humana. El principio de la soberanía nacional reside en la nación. Nadie puede ejercer autoridad que no emane de ella. Sin embargo, a pesar de esta hermosa declaración, que para mí es mucho más completa, avanza más que la norteamericana, se mantiene una libertad ilimitada en el comercio de granos, y el 13 de mayo de 1791 se constitucionaliza la trata de esclavos en las colonias y la discriminación racial. Es decir, aquellos hombres de 1789, cuando llega el problema, el momento económico, creen que la esclavitud es mucho más rentable y la siguen manteniendo en contradicción con la declaración que han dicho que todos los hombres son exactamente iguales. En esa misma época, por cierto, Olympe de Gouges, una señora que cuando dice es que ustedes han hecho una declaración de los derechos del hombre, no en el sentido genérico, pero es que solamente habla de hombres, ella hace una declaración de derechos de la mujer que después, por estas razones y otras, le cuesta la guillotina. Pero ahí está enmarcado en el momento en que una mujer arranca ya defendiendo los derechos de sus compañeras.
Pero tiene que ser en el año, y este dato es importante, porque va a explicar la idea de republicanismo. Es en el año 1793 cuando los jacobinos llegan al poder. Los jacobinos, diríamos de una manera muy rápida y muy superficial, si ustedes quieren, son la extrema izquierda de la Revolución Francesa. Toman su nombre porque se reunían en un convento, el convento de Saint-Jacques, el convento de San Jacobo, y de ahí jacobino. Estos llegan al poder y cambian la solemne Declaración de Derechos Humanos por otra, pero donde se refleja el sello de los jacobinos es en la Constitución. Y voy a darles a ustedes unas pautas de los contenidos de esta solemne Constitución de 1793. Derecho de libertad, igualdad, seguridad y propiedad. Atención, no estamos hablando de la propiedad en el sentido burgués, sino la propiedad de la propia tierra que uno labra, de las propias herramientas, porque es una declaración contra el feudalismo, en donde el señor feudal era el dueño de tu labranza, de tu sapero. Entonces, el sentido de propiedad individual es un avance revolucionario. Sufragio universal. Por primera vez aparece que todos los hombres son iguales a la hora de votar también. Antes esto no existía. El gobierno se instituye para garantizar el goce de los derechos naturales imprescriptibles. La función de un gobierno es garantizar estos derechos. Pero hay más. El artículo 18 de aquella Constitución, la persona no es una propiedad transmisible. Y en consecuencia, el 4 de febrero de 1794, la Convención abole la esclavitud. Después Napoleón la volvería a reponer. Pero en Napoleón y en España, un dato que hay que dar, se mantiene la esclavitud aquí, en España, hasta el año 1873, que la quita la Primera República, se mantiene en Costa Rica y en demás territorios. Y hasta el año 1898 no se suprime en Cuba. Es decir, que de aquí durante mucho tiempo, desde el imperio de la Iglesia Católica, en nuestro país la esclavitud era legal, estaba permitida. Son cosas que nos dice la historia, que ayudan a desmontar muchos montajes propagandísticos. Después plantea esta misma Constitución: la instrucción debe estar al alcance de todos. La soberanía real reside en el pueblo. Atención a esto. No dice en la nación, dice en el pueblo. Para mí el avance es significativo. Es muy importante cuando hablamos de que la soberanía reside en la nación. Evidentemente es un avance frente al absolutismo, pero avanzando, no, la nación no, es el pueblo soberano, el auténtico soberano. Es un avance en radicalidad democrática. Y además, el pueblo tiene derecho a la resistencia a la opresión y tiene, por tanto, derecho a la insurrección. Obviamente, la Iglesia y el Estado están totalmente separados. Pues bien, señoras y señores, aquí, esta es el acta de nacimiento del republicanismo. En el jacobinismo, en el poder de la Revolución Francesa, en la Constitución del año 1793, que es llevar a sus últimas consecuencias la solemne Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1789 en Francia y llegar a lo que constituye el nacimiento del ideal republicano. Unas pequeñas conclusiones para comentar este apartado. En toda la ejecutoria de la Convención, en informes, discursos, debates y en acciones de gobierno fijando el precio del pan, etcétera, etcétera, la Convención Republicana tiene muy clara una cosa: la economía está sometida al poder político. Atención por los tiempos que estamos, Estoy hablando del año 1793. La economía está sometida a los dictados del gobierno que emana del pueblo y, por tanto, le indica a la soberanía, a la economía, por dónde tiene que ir. Segunda idea: república es igual a democracia. No puede haber democracia sin república, ni república sin democracia. Y la tercera idea, que el republicanismo español, en sus dos apariciones, una en Madrid y otra en Cataluña, bebe de esta idea. Es decir, que, como dije antes, la partida de nacimiento del republicanismo español es la Convención Republicana
de 1793. Y ahora bien, de una manera rapidísima, haré un rápido bosquejo de cómo se desarrolla esta idea del republicanismo. En el año 1849 se crea el Partido Demócrata Español, más que como una plataforma que como un partido, con figuras como Sisto Cámara, Fernando Garrido, Fermín Salvochea, Nicolás María Rimbero, José Orense, pero también en Cataluña aparece simultáneamente figuras ya legendarias como Antón Terradas, Ramón Saudaró y este catalán que está mucho tiempo en Madrid llamado Francisco Pi y Margall. Tras la Revolución de 1868 y una ruptura que se opera en el movimiento republicano por si pactaban o no pactaban con la monarquía de Prim, se crea el Partido Demócrata Republicano Federal en 1869. Y a partir de ahí, en una rápida lectura, han ido apareciendo en la historia de España, de todos los que voy a decir, me he quedado corto, pero no voy a estar aquí leyendo nombres de siglas. Tenemos en 1903 se crea la Unión Republicana, Solidaridad Catalana, Partido Republicano Federal, Partido de Unión Republicana Autonomista, Conjunción Republicano Socialista, Partido Reformista, Bloc Republicano Autonomista, Alianza Republicana, Izquierda Republicana, de Azaña y un largo etcétera que nos demuestra que el republicanismo ya ha cobrado vida en muchas organizaciones republicanas. Recuerden lo que dije al principio, no confundamos los tres conceptos, porque las organizaciones republicanas a lo mejor se dividen, se subdividen, se enfrentan unas a otras, se van excomulgando políticamente, una historia que no es todo lo edificante que debiera ser. Pero en donde el republicanismo español da su talla es en su teoría y en su práctica cuando tenemos que enfrentarlos al hecho de gobernar. Nuestra primera república, que duró 10 meses y tuvo un azaroso desarrollo, no dio tiempo, porque ni siquiera dio tiempo a que se discutiese y aprobase el proyecto de Constitución, pero sí dio tiempo a que pudiese desarrollarse y presentarse cuál era el programa con que pensaban desarrollar la idea republicana. Se los leo a ustedes. No olviden que estoy hablando del año 1873. Y es muy importante leer estos epígrafes. Supresión del servicio militar obligatorio. Hemos tenido en España que luchar, que en la época de Suárez, supresión del servicio militar obligatorio. Estoy hablando del año 1873. Reducir a 9 las horas de trabajo. Fijar un salario mínimo. Jurados mixtos para los conflictos laborales. 1/5 de la herencia, de cualquier herencia, pasaría al Estado. Expropiación forzosa por razones de utilidad pública, es decir, la propiedad o tiene un sentido social o la propiedad no se ejerce de una manera omnímoda sin ajustarse a un derecho de utilidad pública. Acceso a la propiedad de los arrendatarios cuando hubiesen pagado en alquileres el doble de precio de la tasación de la finca. Devolución de los bienes de propio desamortizados por Madoz en el año 1855. Creación de asilos para obreros inválidos, viudas y huérfanos. Construcción de barriadas obreras, influencia, todo ello de los postulados obreros. Es decir, la República recoge todo el sentir que comienza a hacerse notar en aquellos años. Fanelli, el anarquista, ha venido a España. Por supuesto que ya se había publicado el Manifiesto Comunista. Comienzan a desarrollarse las ideas socialistas. Es decir, hay un resurgir del movimiento obrero que tiene su momento de mayor auge en esa Comuna de París de 1871. Por tanto, la Primera República, aunque era una república de profesores, de hombres de la cátedra, de estudio, de algunos menestrales, pero estaba muy pendiente de lo que latía en la calle. La prueba es este programa. La prueba es este programa. Pues bien, saltando el tiempo, nos vamos a la otra república, a la segunda. Y tengo que decir, porque cuando hablamos de la Segunda República y yo lea algunos aspectos programáticos, que estos aspectos programáticos de la Segunda República se realizan en los siguientes periodos. Entre el 1 de julio de 1931 al 19 de noviembre de 1933, en que gobernaron, diríamos, el republicanismo más neto y más claro. Porque entre noviembre del 33 hasta febrero del 36 gobierna la derecha y que es intento de desmontar